Continuando con nuestro tema de razonamiento verbal, a veces nos preguntamos cuando nos encontramos con ciertos conflictos de la vida este, privada, pública y, por qué no, hasta profesional. Toda la vida tenemos, o siempre que estamos viviendo, tenemos ciertos conflictos al pensar o al razonar. O, o más bien la vida nos provee de ciertos conflictos, ¿no? A veces ni queremos conflictos, a veces la vida nos ve y así como diciendo, este muchachito necesita tener un conflicto para poder sobresalir ante la vida. Y cuando nosotros entendemos que esos conflictos nos son aventados de la nada y se nos son puestos enfrente para obstaculizar nuestra vida normal y cotidiana y que podríamos hacer felices todo el tiempo, nos vienen y nos avientan ciertos conflictos que eh, no sabemos si los podemos resolver mediante un pensamiento o mediante un razonamiento. Hay una gran diferencia entre pensar y razonar. La idea es que siempre que nosotros estemos ante estas circunstancias de que nos agobian los problemas y que la vida nos provee de todo esto, la vida es demasiado astuta y siempre nos anda ahí viendo, visualizando qué podemos resolver y qué podemos generar nosotros como una contrarrespuesta a esto, ¿no? Sin embargo, debemos entender que el pensar tiene que ver con repasar, recapacitar, especular, ¿sí? Esas son tres palabras importantes que tienen que ver con el pensar. El pensar es repasar, a ver, voy a pensar cómo sucedieron las cosas o voy a repasar cómo es que sucedieron las cosas de cómo es que resbalé del patio. Llegué, di dos pasos y sentí blandito. Y cuando sentí blandito es que después de levantarme vi que había una cáscara de plátano tirada en el piso. Y por esa razón caí. Entonces, cuando ya estoy pensando y estoy generando todo un pensamiento, a través de lo que yo estoy recapacitando o recapitulando, es conforme a las situaciones que se están generando dentro del contexto en el cual, sucedieron las cosas, pero, ¿qué creen? Estamos eh, especulando. ¿Por qué? Porque no entendemos aún si fue la razón de este pensamiento para poder nosotros generar e- e- ese, e- esa respuesta, digamos, de forma inmediata. Sin embargo, hace rato les decía que cuando recapitulamos, entendemos cuál fue la razón. Ahora, ¿qué es razón? La razón es inferir cómo es que se va a llevar un proceso o cómo se va a generar un conocimiento. Eso tiene que ver con la razón. Inferir. ¿Qué es inferir? Pues es atender las circunstancias. Ahora, eh, cuando nosotros razonamos, estamos induciendo, ¿sí? Ya sea mediante un procedimiento, una visualización de algo, este, o simplemente estamos motivando que ese conocimiento se vaya generando para llegar a una deducción. No es una especulación, ¿eh? Hace rato estábamos con respecto al pensamiento de la cáscara de plátano y entonces si regresamos a ese punto de la cáscara de plátano tirado en el piso por el cual fue el motivo de que yo caí al piso o resbalé y me di un golpe, eso quiere decir que ya pensé, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de eso es que repasó el hecho la persona o yo repasé la idea, pero bajo ese aspecto recapacité sobre lo que se estaba suscitando. Mientras que el razonamiento lo tenemos que inferir. A ver, voy a inferir cómo se desarrollaron las cosas. Ya lo inferí, pero ahora voy a inducir ese conocimiento y voy poniendo, a ver, di dos pasos,
pisé, mi pie automáticamente se inclinó hacia un lado porque la suavidad de la cáscara de plato generó esa fricción entre obtener una velocidad mucho más rápida de lo que yo había, o de lo que yo particularmente, genero al caminar, y eso me indujo a que yo cayese al patio y me diera un golpe. Entonces, cuando esa motivación que se está generando en esas ideas, entonces estoy deduciendo que esa fue la razón por la cual yo caí. Caí porque pisé una cáscara de plátano que al mismo tiempo generó una velocidad máxima de movimiento y que me hizo caer y me hizo golpearme el pie, las sentaderas, lo que tiene que ver con respecto a este movimiento frágil que se fueron. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros entendemos que el pensar y el razonar son dos cuestiones muy distintas, pero que al final de cuentas están estrechamente relacionadas, porque si yo pienso de lo que sucedió y especulo lo que sucedió, pero después lo analizo, o sea, del pensar al razonar hay una mínima expresión o el mínimo estrecho de la forma de recuperar la información para poder tener una respuesta a lo que se está desarrollando. Entonces, sí es importante que entendamos que el pensar y el razonar están fijamente pensadas, digamos que para dar un razonamiento. Veamos cómo se desarrolla esta forma de lo que estamos hablando y de lo que les he contado con respecto a la anécdota del que caí al pisar una cáscara de plátano. Entonces, es entendible que un razonamiento verbal y un razonamiento matemático, que ya lo veíamos en unos videos anteriores, se estén especulando o se estén analizando dichas ideas de acuerdo a los contextos y a los momentos en el cual se desarrollan. Un razonamiento verbal es el que acabamos de hacer con respecto a un simulacro de una caída y cómo fue que generamos una respuesta y una solución A. Entonces, al final de cuentas, el razonamiento verbal está en todo momento, está en toda circunstancia, pero también el razonamiento matemático está en esas circunstancias, ¿no? La relación verbal y matemático son indispensables porque cada vez que nosotros pensamos y razonamos, están ahí, activas en nuestro pensamiento. Pueden ser cuestiones de investigaciones, de química, de desprendimiento de ideas que tengan que ver con nuestra cabecita y que al final de cuentas digo, ups, se me prendió el foco y nunca lo había pensado. Y cuando te enciendes o tienes esa idea, y eso es lo bonito del pensamiento y del conocimiento, porque al final de cuentas, de un momento a otro, te surge una idea y la valoras, ¿no? Y sientes como, es como que te ilumina, ¿no? No sé si te ilumina el sol, Dios, el oso cariñosito, o qué importa, ¿no? Al final de cuentas, la idea está ahí plasmada y se va generando a partir de ese conocimiento. Y entonces, el razonamiento verbal es importante que lo analicemos como una forma de generar ciertas respuestas a ciertos conflictos, pero también el razonamiento está introducido ahí para poder generar una mayor eficacia de las cuestiones y de los mejores razonamientos. Ahora, ejemplifiquemos esta situación de lo que estamos platicando en un pequeño desarrollo de este texto, ¿no? Dice, el tratamiento médico este, es la idea, ¿no? Ese es el título del tratamiento médico. Y tenemos un pequeño texto aquí de 4 ideas, que son ideas clave. Dice, determinación del tratamiento adecuado, observación de los síntomas, determinación de las causas de la patología y el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo es posible que este pequeño texto nos genere un texto? Ahora, si hace rato pensábamos cómo habíamos caído al pisar la cáscara de plátano, ahora, ¿cómo vamos a generar un texto que tenga sentido y que sea coherente con estas pequeñas ideas? Tenemos diferentes digamos, opciones
Pero aquí lo que tenemos es que eh, si relacionamos, por ejemplo, el inciso A, dice que va primero el 1, dice determinación del tratamiento adecuado, observación de los síntomas, determinación de las causas de la patología y diagnóstico de la enfermedad. Pues si se dan cuenta, pues no tiene una idea como tal, pero si los vamos analizando, pues no concuerdan, digamos que con el ejercicio. Segundo, dice 2, 3, 1, 4. Observación de los síntomas, determinación de las causas de la patología, determinación del tratamiento adecuado y, por último, diagnóstico de la enfermedad. Bueno, tenemos ahí una divergencia de ideas, ¿no? Entonces, como que el principio sí, pero ya al final como que no resulta algo coherente. C dice 4, 2, 3, 1. Diagnóstico de la enfermedad, observación de los síntomas eh, y determinación de las causas de la patología y determinación del tratamiento adecuado. Pues igual ahí ya nos descompusieron todo porque al final de cuentas o hacemos una cosa primero y después resolvemos la otra, ¿no? Y por último, vamos a, bueno, no por último, tenemos 2, 3, 4, 1, dice observación de los síntomas, determinación de las causas de la patología, diagnóstico de la enfermedad para determinar el tratamiento adecuado. Si se dan cuenta, como que esta ya tiene un poquito más de sentido, como que tiene una más de coherencia y el orden cronológico de las ideas se genera con mayor eficacia. Y repasemos el tercero, perdón, el inciso D que dice 3, 2, 4, 1. Determinación de las causas, eh, observación de los síntomas, diagnóstico de la enfermedad y determinación del tratamiento adecuado. Pues igual, al principio como que ya no tiene un resultado muy coherente. Entonces, viendo la cuestión aquí es que nuestro inciso B es la idea correcta. ¿Por qué? Porque dice observación de los síntomas. Cuando nosotros observamos los síntomas, determinamos cuál es la causa de esa patología. Y 4, dice diagnóstico de la enfermedad, lo que 2 y 3 generan un diagnóstico para al final determinar el tratamiento que se llevará y que tendrá que ser el adecuado. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como generamos un pequeño discurso ya cronológicamente hablando. Y eso es lo que tenemos que hacer ante un conflicto. Primero pensar y después es como cuando leemos un texto, ¿no? Le damos una lectura así muy simple, nos empapamos de la información, a veces en una primera lectura entendemos lo que trata de decirnos el texto, pero cuando ya le damos una lectura a fondo, entendemos y razonamos la idea como tal. Así que eso tiene que ver mucho con qué hacer en un conflicto, ¿no? Primero pensamos y después razonamos. Y aquí es lo que hicimos, ¿no? Pensamos cómo se generarían las ideas de acuerdo al orden cronológico y después razonamos el por qué el inciso B es la respuesta correcta, porque está generando un discurso o mucho más concreto y mucho más argumentado. Y bueno, esto sería todo.